¿Qué son los tonos y semitonos? ¿Qué es eso de tono y semitono? Bueno, semitono puede parecer que semi quiere decir medio o mitad, pues semitono será medio tono. Vale, ya hemos resuelto lo que es el semitono, pero ¿y un tono qué es exactamente? Y la pregunta aún más importante, ¿por qué tienes que saber lo que es un tono? ¿Te va a ayudar eso a tocar la guitarra? Pues evidentemente te va a ayudar, si no, no hubiera dedicado un vídeo a este tema. De todas formas, el concepto verás que es muy sencillo, pero a la vez fundamental para entender todo lo que vendrá después. De hecho, es el paso previo que necesitas antes de que te presente a alguien muy especial, la escala de Do mayor natural, a la que normalmente llamamos simplemente escala de Do mayor. Ya sabes, esa escala cuyas notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, pero que esconde algunos secretos que necesitamos conocer. Bien, no adelantemos acontecimientos y vamos a descubrir primero qué son los tonos y semitonos. ¡Empezamos! En esta lección no solo vamos a descubrir el concepto de tono y semitono, sino que lo vamos a extrapolar a nuestro instrumento, la guitarra, pero también al piano. Y te preguntarás, ¿por qué el piano si a lo mejor no tienes la más mínima intención de tocar el piano? Pues en primer lugar, porque en el piano es mucho más fácil visualizar ciertos conceptos, y segundo, porque no vas a tardar ni 5 segundos en entender los tonos y semitonos en el piano. Por eso quiero aprovechar para decirte que no le tengas ningún miedo al piano, porque vale, tocar el piano de forma correcta requiere de años y años de práctica para poder sincronizar ambas manos, para poder leer partituras a vista, entre otras muchas habilidades. Pero nosotros no vamos a hacer nada de eso, simplemente lo vamos a utilizar para entender qué diablos es la música, cómo funciona, y luego evidentemente lo aplicaremos a la guitarra, que es algo más complicado. No es que sea muy complicado, pero digamos que de forma visual es menos evidente. De todos modos, si no quieres saber nada del piano, piensa que un piano no es más que una guitarra de una sola cuerda y de trastes blancos y negros. Lo descubrirás muy pronto, pero empezamos ya con los tonos y semitonos. En primer lugar, tengo que clarificar que la palabra tono tiene muchas acepciones, tiene muchos significados, entre ellos algunos que nos pueden confundir. Por ejemplo, podemos decir que esta guitarra suena muy apagada, que tiene un tono apagado, o por el contrario, que tiene un tono brillante, o que una canción tiene un tono alegre, o que mi voz tiene un tono grave. También podemos decir que esta habitación tiene un tono azulado. En definitiva, la palabra tono puede significar muchas cosas, entonces a lo que nos vamos a referir es al tono musical. ¿Qué es un tono musical? ¿Qué son los tonos y semitonos musicales? Pues hay que matizar en primer lugar que un tono quiere decir una distancia, es una distancia. Lo que pasa es que no es una distancia entre dos posiciones físicas, sino entre la altura de dos notas, es decir, entre la afinación de dos notas. La distancia que hay de una nota a otra. Por ejemplo, la distancia que hay entre un Do y un Re, o entre un Re y un Fa, etc. Este tipo de separación se mide en semitonos o en tonos. ¿Y cómo se traduce esto en la guitarra? Pues muy sencillo, un semitono es la distancia entre dos notas que están separadas por un traste. Es decir, que yo toco en el traste 1 y en el traste 2 y obtengo dos notas. La distancia entre esas dos notas es un semitono. Si tocara en el traste 1 y en el traste 3 sería de dos semitonos o de un tono. Y esto se aplica a todas las cuerdas, a todos los trastes. Siempre una separación de un traste equivale a un semitono. Por ejemplo, ejecuto esta nota y esta otra. Como la separación es de un traste, la distancia que hay entre ambas es de un semitono. Si ejecutase esta nota y esta otra, al haber dos trastes, la distancia es de dos semitonos o bien un tono. Y esto se puede ir extendiendo todo lo que tú quieras. Si yo hiciera estas dos notas, al haber tres trastes, pues es tres semitonos, un tono y medio. Como te digo, se puede extrapolar todo lo que quieras. Insisto, el concepto de tonos y semitonos es un concepto de separación entre dos notas, de distancia. No tendría sentido entonces hablar de cuál es el tono de Do o de cuántos semitonos tiene el Re. Sería como decir cuál es la distancia de Madrid. ¿De Madrid a dónde? ¿De Madrid a Barcelona o de Madrid a Buenos Aires? ¿De Madrid a Bogotá? Entonces tendríamos que decir de Do a Re, de Do a Mi, la distancia de una nota a otra nota. Insisto porque es muy importante tener claro el concepto. Yo tengo esta nota y tengo esta otra nota, y saco mi cinta métrica y mido la distancia que las separa. Lo único que no mido en centímetros, sino en tonos y semitono. Por ejemplo, de aquí a aquí subo 3 tonos, o de aquí a aquí bajo 2 semitonos.
Bien, ahora que lo tenemos perfectamente claro, vamos a ver cómo sería en el piano. Aquí tenemos el piano y verás que es muy sencillo. Un semitono es la distancia entre dos teclas del piano, entre dos teclas sean del color que sean. Entre esta tecla y esta tecla hay un semitono, pero entre esta tecla y esta tecla, aunque las dos sean blancas, también hay un semitono. Como puedes ver, lo normal es que entre dos teclas blancas haya una negra, aunque no siempre pasa esto. En este caso, entre dos teclas blancas hay un semitono, pero en este caso hay dos semitonos porque tenemos una tecla negra en medio. El concepto de semitono siempre es de una tecla a la siguiente, sea blanca, como en este caso, o sea negra, como en este. De aquí a aquí hay un semitono, de aquí a aquí hay dos semitonos. Como has visto, es muy sencillo. Un semitono es la distancia entre dos teclas del piano, entre dos teclas sean del color que sean. Entonces, ¿por qué algunas teclas son blancas y otras son negras? ¿Y por qué no siempre hay una tecla negra entre cada dos teclas blancas? Pues te lo voy a explicar, pero no lo haré en esta lección, sino que lo haré en las siguientes, en las que hablaremos de la escala cromática y de la escala de do mayor. Y sabiendo esto, ya puedes ir intuyendo qué son las teclas blancas, por un lado, y las teclas blancas y negras, por otro. Hasta aquí la lección de tonos y semitonos. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanilla para no perderte ninguna de estas lecciones. Por favor, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo de este curso de guitarra eléctrica para principiantes. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Hasta pronto.